Comenzar a orar poniendo ese tiempo en las manos de Dios para comenzar con nuestro estudio bíblico de este día. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu verdad, porque sabemos que tú estás cerca de nosotros, que habitas y moras en medio de tu pueblo, que te has revelado y te has dado a conocer a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto tus ojos en nosotros y porque tú nos has llamado para ser salvos. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tu justicia, por tu santidad, por tu perfección, porque para ti nada es imposible, porque nos concedes la fe para relacionarnos contigo, ya que sin fe es imposible agradarte. Hoy permítenos recibir tu palabra con fe, con esa fe como de un niño, que cree todo lo que dice, Señor, y que lo pone en práctica. Toca nuestro corazón, Señor, renuévanos, fortalécenos. Te pido, Señor, que bendigas a estos tus hijos e hijas que en esta noche han dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra, por cada hogar que ha abierto las puertas de su casa a la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nuestros hermanos que hoy están pasando por alguna necesidad, todos aquellos que están enfermos o están lidiando o cuidando a algún enfermo en su familia, en especial por nuestro hermano Jorge y Gabriela García. Señor, este matrimonio, sánalos, restáuralos, Señor, y bendícelos. Levántalos, Padre, con poder. Suple las necesidades de todos, Señor, como siempre lo haces. Que podamos depender y confiar solamente de ti. Que nuestra fe no mengüe. Que puedas fortalecernos. Y aquellos que están titubeando, aquellos que tienen problemas emocionales, crisis de fe, que se sienten desanimados, que puedan sentir tu consuelo, tu fortaleza, tu amor y tu compasión, abrazándolos, animándolos, motivándolos. Aviva la llama del fuego que hay en ellos. Señor, edifica tu iglesia, manifiéstate en nuestra vida y a través de ella, para que tú recibas gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches a todos los que se conectaron en esta noche. Buenas noches, Lupita, papá, doña Rosa Martínez, qué bendiciones que están aquí, acompañándonos. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a estar revisando o repasando algunos textos del Nuevo Testamento. Vamos a arrancar con Mateo capítulo 25 y vamos a leer una parábola, una de las parábolas que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25 y vamos a leer de los versos 14 al verso 30. Lo leemos y posteriormente comenzaremos con el estudio del mismo. Mateo capítulo 25 versos 14 al 30. Si me ayudan, como siempre, a escribir las citas para que quien no la escuche la pueda leer y sepa qué citas estamos revisando. Entonces, Mateo capítulo 25, versos 14 al 30, dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 con ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún de lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y todos decimos, amén. Esta parábola de los talentos es una parábola bien interesante que debería hacernos reflexionar. Todos nosotros, los que nos conectamos de manera habitual, conocemos a Dios. Hemos sido rescatados por su amor. Dios nos ha comprado por precio de sangre y nos ha llamado a una cosa. Absolutamente todos los creyentes, todos aquellos que conocemos al Señor, debemos de entender que hay un llamado que Dios nos ha hecho. Si bien es cierto que su voluntad es nuestra santificación y que tiene reservados para nosotros la glorificación el día que regrese, entre que fuimos salvos y Él regresará y vivimos en ese proceso de salvación, hay algo, de santificación, perdón, en ese proceso de santificación hay algo que tenemos que hacer, y es que todos somos llamados a ser siervos del Señor. No existen cristianos de diferentes categorías. A veces pensamos que hay algunas personas que están dotadas y son aptas para servir al Señor, y hay otras que simple y sencillamente no lo son, que no están aptas o que no son llamadas a servir a Dios. Como si hubiera distintos tipos de cristianismo, como si hubiera el cristianismo de los líderes, el cristianismo de los que se involucran a veces, el cristianismo de los que asisten ocasionalmente y el cristianismo de los que nada más son simpatizantes del movimiento. Pero no, existe un solo tipo de cristiano que es el prototipo que estableció Jesús. Jesús ha llamado a todos los seres humanos, a todos los que nos ha salvado, nos ha llamado a una tarea, a servirle. De hecho, en Gracia y Paz tenemos un eslogan o un lema. El propósito de Gracia y Paz, el objetivo con el cual Dios me pidió que iniciáramos este ministerio, es que logremos que todos puedan conocer, amar y servir al Señor. Eso es lo que en Gracia y Paz perseguimos. Que todos los asistentes, todos los miembros, todas las personas que nos reunimos domingo a domingo, que nos reunimos los lunes con las mujeres, los miércoles aquí, los jueves con los varones y los sábados con los jóvenes, todo lo que hacemos lo hacemos para que puedan los demás conocer a Dios. ¿Conocer a Dios por medio de qué? Conocer a Dios por medio de la predicación de su palabra. Pero no solamente que lo conozcan, porque al conocerlo, lo van a amar, van a entender qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo es que nos ha rescatado, cómo es que ha entregado su vida por amor a nosotros, todo lo que ha invertido para rescatarnos. Entonces lo conoces, lo amas y como consecuencia le sirves. El servicio a Dios es una condición natural, es la respuesta obvia que debería de tener un creyente ante el amor y la misericordia que ha recibido de parte de Dios al entregar a su Hijo unigénito por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, y lo digo con tristeza, muchos creyentes, muchos cristianos hoy en día no están sirviendo, no están involucrados en hacer algo para Dios. Es necesario que todos entiendan que una vida rescatada por Dios es una vida que es llamada a ser útil y productiva. Hay un dicho por ahí que me gusta mucho, que dice así: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es lo que el Señor está explicando aquí en esta parábola. Ahora sí vamos a repasarla verso a verso. Dice el verso 14: porque el reino de los cielos. Jesús está tratando de explicarles la vida espiritual, lo que implica haber sido salvo, a lo que implica haber sido rescatados, haber sido salvados por nuestro Señor, y cuál tendría que ser nuestra dinámica y nuestra actitud con Él, y cómo es que Dios va a juzgar al mundo porque ha enviado a Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó ¿a quién? A sus siervos. Jesús se ha ido. Él vino al mundo, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él se fue lejos y ha llamado ¿a quiénes? A sus siervos. Todos nosotros, todas las personas que están conectadas en este momento a la transmisión,
Cada familia, cada persona, cada joven, cada varón, cada mujer que está escuchando este mensaje ha sido llamado por Dios para servirle. Tú eres su siervo. Y Dios te ha entregado algo, dice, y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Cuáles son los bienes que el Padre nos ha entregado, que Cristo nos ha entregado? Bueno, Jesús antes de ascender al cielo dijo que no nos dejaría solos, que Él nos daría un consolador, y este consolador es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de la resurrección. Es ese regalo inmerecido, ese tesoro de gran valor que hemos recibido, la presencia de Dios en nuestra vida, es el Espíritu Santo, su palabra, su salvación. Todo lo que Dios nos ha dado son los bienes de Dios. Nos ha hecho herederos, coherederos con Cristo Jesús, herederos de Dios. Entonces, Dios te ha salvado y te ha hecho su siervo y ha puesto en tus manos sus bienes. También tu vida es algo que le pertenece a Dios. Tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu familia, tus cualidades, tus habilidades, tus dones, tus talentos, absolutamente todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que posees, todas las circunstancias que hay en tu vida, todo te lo ha dado Dios. Tú eres su siervo y Él ha puesto en tus manos sus bienes. Ahora, Dios reparte de forma pareja, de la misma cantidad, no, pero Dios sí reparte con equidad. No parejo, pero sí con equidad. O sea, no nos va a dar lo mismo, la misma cantidad de recursos a todos, pero nos da con equidad, porque fíjate cómo dice el verso 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. A cada uno, ¿conforme a qué? Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dios, es cierto que a cada quien nos da una cantidad de recursos, una cantidad de talentos, una cantidad de años en la vida. A algunos les da el privilegio de tener una familia, a otros no. A algunos les da el privilegio de ser padres, a otros no. A algunos les da el privilegio de dirigir una iglesia, a otros no. Pero a todos, absolutamente a todos, les ha encomendado algo, les ha puesto recursos en sus manos. Y esos recursos que tienes en tu mano ni son muchos, ni son pocos. Son la cantidad justa de recursos que tu capacidad te da para administrar. Dios no te va a poner una carga que tú no puedas llevar, lo dice, no nos da cargas que no podamos sobrellevar. Entonces, eso que Dios nos ha dado, esa cantidad de recursos, de tiempo, de talentos, de recursos, de circunstancias, todo aquello que Dios nos ha dado, es porque nosotros tenemos la capacidad de manejarlo. Las circunstancias adversas, los problemas, las aflicciones, todo lo que transcurre y sucede en tu vida, son los recursos de Dios que Él está entregando en tus manos para que tú los utilices. Y Dios se ha ido, Él está en el cielo, bueno, el Hijo y el Padre están arriba, pero el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Es parte de los bienes que Dios nos ha dado. Y entonces nos empieza a explicar las actitudes diferentes de estos 3 siervos. Recuerda que es una parábola, no es algo que haya sucedido de forma física. Jesús está poniendo una historia, una parábola es una historia para ejemplificar una verdad espiritual que de otra manera sería más complicado que entendiéramos. El que recibe 5 talentos asume su responsabilidad. Va y negocia con ellos, esto es, los pone a trabajar, se dedica y consigue duplicarlos. Por cada talento que recibió, él consigue otro talento y ahora él tiene 10 talentos. Posteriormente viene o nos platican la actitud del hombre que recibió 2 talentos. Este hombre que tiene 2 talentos hace lo mismo. Va y trabaja sus talentos y recibe otros 2 talentos. Ahora tiene 4. Y al final nos habla del hombre que recibió 1 talento. Este hombre que tiene 1 talento es irresponsable, tiene miedo y esconde el talento y simple y sencillamente no hace nada con él. La parábola nos platica que viene el hombre, el dueño de los siervos, y les pide cuentas de su mayordomía. Quiere saber qué han hecho con sus bienes. Porque acuérdate que los talentos no les pertenecían a los siervos. Los talentos eran del Señor. Así es, mis amados. Tu vida no te pertenece. Tu familia no te pertenece. El dinero que tienes no te pertenece.
los años de vida que transcurran no te pertenecen, tu familia no te pertenece, nada de lo que tienes te pertenece. Todo es de Dios y te lo ha prestado, lo ha encomendado en tus manos. Y habrá un día en que Él llame tu vida a su presencia, en que Él venga por nosotros y te pida cuentas de tu mayordomía y te diga, dime qué hiciste con aquello que yo te di. Y hay un hombre que consigue 10 talentos y hay un hombre que consigue 4. Y la respuesta que Dios le da a ambos es igual. Dios no tenía favoritismo con el que le dio 5 porque regresó con 10 y no menospreció al que le dio 2 porque regresó con 4. Las palabras de gratitud o de reconocimiento, mejor dicho, las palabras de reconocimiento que tiene el hombre aquí en la parábola son exactamente iguales para ambos. Los califica como siervos fieles. Les dice, bien hecho, siervo, buen siervo y fiel. Y justamente así es como se titula este estudio, el buen siervo. Dios no te va a pedir que tú alcances lo mismo que alcanza tu vecino, que tú le sirvas de la misma forma que le sirve tu vecino. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos una tarea, tenemos una comisión, fuimos creados y diseñados para algo. El que sirve no es solamente el pastor o el que predica en la iglesia. Él tiene una tarea. Los predicadores tenemos una tarea y nuestra tarea es dedicarnos al estudio de la palabra, profundizar en esas verdades, asumirlas, vivirlas, practicarlas para posteriormente enseñarlas a la iglesia. Esa es una de nuestras tareas fundamentales. Pero no quiere decir que porque no todos predican los domingos, no todos están llamados a servir. Absolutamente todos están llamados a servir. A algunos Dios les encarga más tareas, a otros les encarga menos tareas, pero no importa si te da 5 tareas o te da 2 tareas, cada tarea es vital, es valiosa y es importante. Y a cada tarea, a cada talento, a cada don y a cada recurso que el Señor ha encomendado en tus manos, tú tendrías que estarte dedicando de lleno a cumplirlo. Tu vida tendría que tener un solo sentido, hacer la voluntad de Dios en tu vida, perseguir tu llamado, cumplir con tu ministerio, sea cual sea, de la magnitud que sea, de la responsabilidad que sea, porque al final serás juzgado por Dios de acuerdo a esa obediencia. No te va a preguntar si te dio mucho o te dio poco, te va a preguntar qué hiciste con todo aquello que te ha sido dado. Si eres un siervo fiel, tú vas a entender esta verdad. Es una responsabilidad haber recibido algo de parte de Dios. Es una responsabilidad tener hijos. Es una responsabilidad tener un matrimonio. Es una responsabilidad tener padres, tener hermanos, tener un trabajo, tener un negocio, tener riquezas. Es una responsabilidad tener tiempo, tener vecinos. Es una responsabilidad pertenecer a una iglesia. Es una responsabilidad tener una tarea dentro de una iglesia. Todo eso es una responsabilidad y todo ese cúmulo de actividades, de circunstancias, tienen que estar ejecutadas de tal manera que yo esté cumpliendo con el llamado que Dios ha hecho para mi vida. Que yo esté entregando todo lo que tengo para que eso que Dios me ha dado dé fruto. Para dar fruto y ser fructífero y corresponderle a Dios con todo lo que Él me ha dado. Aprovechar el tiempo, aprovechar mi familia, aprovechar mi trabajo, aprovechar el dinero, aprovechar los recursos, la inteligencia, las capacidades, las habilidades. Todo lo que Dios me haya dado, yo tengo que ponerlo a su servicio. Tengo que estar viviendo de tal manera que si Cristo viene por mí el día de hoy, yo pueda presentarme delante de Él y que Él me mire mi vida y me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Y la frase que les dice posteriormente es una frase impresionante. Dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es eso poco? La vida. ¿Ser fiel a Dios en medio de las pruebas es bueno? Por supuesto, es necesario. Es parte de administrar los dones y los talentos. Pero es que eso es lo poco. No importa cuánto sufras en este mundo, siempre será algo muy pequeño comparado con la gloria que nos espera. Entonces, no importa cuánto te canses en este mundo, será muy poco comparado con la gloria que nos espera. No importa cuánto te desgastes, cuánto luches, cuánto sientas que te estás esforzando, todo tu esfuerzo, todo tu cansancio y todo tu dolor será muy poco si lo comparamos con la gloria venidera. Por eso Dios les dice, bien hecho,
buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, mis amados, servir a Dios es un acto de fidelidad, es un acto de compromiso y de corresponsabilidad. Todas las personas cuando se casan hacen un juramento, ¿no? Está el hombre y la mujer profundamente enamorados, llenos de ilusiones, y se paran uno enfrente del otro y dicen: yo prometo serte, ¿qué? Exactamente eso que dijiste. Yo prometo serte fiel en las buenas y en las malas. Ese pacto de fidelidad no lo haces con cualquier persona. Bueno, a veces sí, pero no deberías hacerlo con cualquier persona. Ese pacto de fidelidad se hace con la persona que has elegido para pasar el resto de tus días. Y a partir de ese momento esa persona se convierte en la persona más importante en la vida para ti. En nuestra relación con Dios sucede algo muy parecido. Yo voy a servir a Dios como muestra de mi fidelidad hacia Él, como muestra de que yo tengo una sola motivación, que es Dios. Tengo un solo Dios, a quien amo por sobre todas las cosas, es a Dios. ¿Y cómo le voy a mostrar que lo amo? ¿Y cómo le voy a mostrar que le estoy siendo fiel? Por medio de mi servicio. Voy a serle fiel aquí, en lo poco, en esta vida efímera, en esta vida que dura un parpadeo, en esta vida que tiene dolores que son pasajeros y que tiene aflicciones que son momentáneas, que tiene dichas y gozos que también son pasajeros, en esta vida que está cambiando y se está acabando cada instante, que es corta. Yo voy a serle fiel a Dios, viviéndola para cumplir su voluntad, viviéndola para agradarle, viviéndola a su servicio, para que cuando Él venga, como dice por ahí una adoración que nos gusta mucho, nos encuentre haciendo su voluntad. Cuando Cristo venga, que no nos encuentre dormidos, como las vírgenes, la parábola de las vírgenes. Unas estaban dormidas y sin aceite, y cuando llegó Jesús ya no estaban listas para recibirlo. Que seamos esas personas diligentes, que estén dispuestos, atentos, para encontrarse con su Señor. No porque se preparen los últimos 5 minutos, sino porque están viviendo cada día haciendo su voluntad. Así, si Jesús viniera en este momento, estamos haciendo su voluntad. Si Cristo viene por mí en este momento y yo me muero aquí, me da un paro cardíaco y muero, yo podría irme con la tranquilidad y decir: Señor, he hecho tu voluntad. Como dijera el apóstol Pablo, he corrido la buena carrera de la fe. No porque soy perfecto, no porque soy inmaculado, no porque nadie sirvió tan bien como yo, porque soy extraordinario, no. Simple y sencillamente porque he tratado de serle fiel, porque he tratado de hacer una sola cosa en mi vida: perseguir el llamado que Dios ha hecho para mí. No es fácil. Es complejo perseguir el llamado. Cuesta, te va a costar todo. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te va a costar todo seguir a Jesús, pero es lo mejor que podemos hacer. Porque mira qué triste y qué alarmante es la situación del tercer hombre en esta parábola. Cuando llama al tercer hombre, aquel que había recibido un solo talento, fíjate cómo se presenta él delante de su Señor. En el verso 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. Está argumentando conocer a Dios. Ninguno de los otros dos siervos puso un pretexto, ni presumieron de conocerlo. Llega Jesús y les pide su mayordomía y dice: mira, Señor, tú me diste 5, aquí están los 5 que me diste y otros 5 que gané. Señor, tú me diste 2, aquí están los 2 que tú me diste y otros 2 que yo gané. Pero cuando llega este siervo negligente, empieza a poner excusas y dice: yo te conozco, yo sé que eres un hombre duro. ¡Wow! Imagínate, tiene enfrente al Dios del universo, al Dios de amor, y lo está tachando de ser duro. Asevera haberlo conocido y asevera saber que él es un hombre duro. Dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cuál es el problema en el corazón de esta persona? Que tiene un corazón engañado, que está queriendo culpar a Dios de ser un Dios duro y un Dios muy exigente. Y mis amados, con gran tristeza se los digo, pero en gracia y paz hay un montón de personas que no están sirviendo y que creen
que Dios es demasiado duro, que creen que el servicio es ser exagerados, es volverte religioso. ¿Para qué invertirle tantas horas? Si yo tengo necesidad de trabajar para darle de comer a mi familia, si prefiero pasar el tiempo con mi familia, si estoy muy cansado de trabajar y quiero descansar. Y entonces empezamos a tachar a Dios de que es muy severo, porque para servirle tengo que dejar quién sabe cuántas cosas, porque tengo que hacer quién sabe cuánto, y eso es un sacrificio, y yo no estoy listo, y es que yo no quiero dejar esto, pero porque yo con que vaya los domingos, yo no me opongo, que vaya mi familia, no los detengo. ¡Wow! Un corazón engañado mira a Dios con una perspectiva negativa, no entiende la gracia y la oportunidad que ha recibido de ser bendecido de tal manera que Dios ha confiado en sus manos sus recursos, y entonces se llenará de argumentos, de pretextos y de cosas para no servir. Es que está muy lejos, es que no tengo dinero, es que no sé qué. Yo entiendo que hay ocasiones en donde no contamos con los recursos, con el tiempo, con las fuerzas, que pasamos un mal momento y a veces debemos ausentarnos o nos vemos obligados a ausentarnos de la iglesia. Pero una cosa es algo que hacemos de forma extraordinaria por problemas y situaciones complejos y graves, con problemas de salud o la muerte de un familiar o alguna situación así. Y otra cosa es cuando se vuelve una regla tener pretextos y excusas para no congregarnos y para no involucrarnos en el servicio. Gente a la que se le asigna un servicio y hoy lo hace y mañana no. Y hoy se presenta y mañana no. Y dice, es que me regañó, me habló muy feo a quien estaba responsable del servicio. Y se andan peleando y discutiendo porque no sirves como no sé qué, y tú no me vas a mandar, y yo te dije que hicieras esto, y vas a ver con Oscar, y a mí el pastor me dijo, y a mí también me dijo quién sabe qué. Y estamos poniendo excusas y pretextos y juzgando y pensando que servir a Dios es algo demasiado duro, es algo demasiado complicado, que no estamos listos, que nos hace falta preparación. Mi amado, mi amada, si tú no estuvieras listo para servir al Señor, el Señor no te hubiera llamado. Pero tú estás listo para servir al Señor desde el momento que Él te rescató, que Él te salvó y Él te transformó, porque ya te lo ha dado todo. Tienes su Santo Espíritu y su palabra dentro de ti. ¿Qué te hace falta para servirle? Ganas. Y nos volvemos negligentes. Entonces empieza a juzgar este siervo a su Señor. Y escucha lo que dice el Señor en el verso 26. Bueno, el verso 25 se sigue justificando, dice, por lo cual tuve miedo. Por supuesto que tuvo miedo a dejar la carnalidad, que tuvo miedo a asumir un compromiso, que tuvo miedo a ser la cabeza de la familia, que guía como sacerdote a su hogar, que tuvo miedo a ser la mujer virtuosa, que tuvo miedo de honrar a sus padres, que tuvo miedo de comprometerse y de consagrarse porque no quería dejar el pecado, y eso era lo que le daba miedo, sus ganas de seguir siendo tibio y en el mundo, de no asumir un compromiso con Dios, de no vivir para Él, el miedo de quedarse sin comer, no confiar en Dios y depender de su provisión. Por supuesto que hay cosas que dan miedo. Dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y son esos cristianos que ni parecen cristianos, porque esconden el llamado, esconden el propósito de Dios en la tierra. ¿Para qué? Que es que para no perderlo, para no dar un mal testimonio. No, yo sé que no ando muy bien, mejor aquí no digo que soy cristiano. No, mejor que no sepan. Ya cuando esté yo bien comprometido, ya cuando yo aprenda más, ya le empiezo a hablar a la gente, porque sé bien poquito. ¿Qué tal y digo algo que no? Y con esas excusas y con esos pretextos, dejamos de servir a Dios y nos comportamos como este tercer hombre. Entonces, en el verso 26, la respuesta de su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¡Wow! No hay palabras más duras que Dios te diga malo y negligente. Porque entonces ya no hay justificación. Dios nos justifica y Él nos hace aceptos ante sus ojos. Pero si ante los ojos de Dios no estamos justificados, mis amados, lo hemos perdido todo. ¿Qué tan agradado está Dios con tu vida? ¿Qué tanto estás teniendo ese pacto de fidelidad y de amor con Él que realmente le estarías sirviendo? Si no le estás sirviendo, no te lo quiero decir yo, pero Jesús les llama a esos siervos malos y negligentes, que no entienden la responsabilidad que les ha sido encomendada, que no entienden que no es una sugerencia, es un mandamiento. Y dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías, hay un deber, no una sugerencia, es un mandato.
Debías hacer algo. Haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. El siervo no puede disponer sobre lo que no es suyo. Tú no puedes decidir sobre tu familia según tu voluntad, tu entendimiento. No puedes decidir sobre tu dinero según tu voluntad y tu entendimiento, sobre tu trabajo, sobre tu matrimonio, sobre tu espiritualidad, sobre la iglesia. No puedes decidir nada según tú porque no es tuyo. Tú tienes que decidir según la Biblia, porque en la Biblia está la palabra de Dios y te va a guiar a usar las cosas que son de Él, porque Él vendrá a pedirnos cuentas. Mira, así fácilmente. Tenemos conectadas 32 personas. Supongamos que cada video lo está viendo en promedio, no todos lo ven solos, quizá lo estás viendo acompañado. Supongamos que hay cerca de 40 personas conectadas en este momento, ¿no? Por lo menos por Facebook, cuando los que lo miran a través de Google, ¿no? O los que lo miran en la repetición. Pero aproximadamente supongamos que hay 40 personas mirando este video. Si esas 40 personas entendieran que son siervos del Señor y dedicaran su vida a multiplicar los talentos que el Señor les ha sido dado, a trabajar por ellos para cuando Cristo venga los encuentre haciendo su voluntad, la iglesia sería abismalmente diferente. Tu vida sería abismalmente diferente. Pero como vivimos en la comodidad y en el confort, lejos de estarnos preparando para la venida del Señor, estamos perdiendo el tiempo siendo malos y siendo negligentes. Yo no estoy tratando de condenar a nadie, de señalar a nadie, ni de enjuiciar a nadie. Esa no es mi tarea. Pero mi tarea sí es decirte lo que dice Dios para que tú tomes tus medidas, para que tú analices tu vida y pienses, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo un buen siervo fiel o estoy siendo un mal siervo negligente? ¿Por qué? Mira, ahora acompáñame en tu Biblia al Evangelio según Juan, capítulo 12. Vamos a leer los versos 25 y 26 para que entiendas por qué es tan grave no servir al Señor. No es que Oscar esté buscando manos y reclutas y a quién explotar en la iglesia. No, por supuesto que necesito mucha ayuda, pero no te lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por Dios, porque al final del día el servicio no lo hacen para mí. Yo no le pago a nadie, ni siquiera yo tengo un sueldo. En Gracia y Paz nadie cobramos, no vivimos de esto. Lo hacemos para Dios. Fíjate cómo dice Juan capítulo 12, versos 25 y 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¡Wow! Nada más de ese tamaño. No es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Por qué no le servimos? Porque estamos amando nuestra vida. Te lo decía el otro día, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, ten cuidado, porque en los tiempos finales en los que estamos viviendo nosotros, vendrán tiempos peligrosos, porque aparecerán hombres, refiriéndose al género humano, hombres y mujeres, amadores de sí mismos. Ese es el riesgo de la iglesia. Que en la iglesia hay un montón de personas amadoras de sí mismas que están buscando su comodidad, que juzgan y critican lo que está pasando en la iglesia como si fueran catadores, como si fueran jueces que vienen a decir, hoy la predicación no estuvo tan bien, escuché un poco de ruido en el audio, otra vez es alabanza, la silla estaba media dura y estaba haciendo frío y se tardó el de los anuncios y tardaron en terminar y no sé qué y no me saludaron y parece que estamos ahí como si fuéramos auditores. En la iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos amando a nosotros mismos y estamos buscando una iglesia a nuestro modo. Una iglesia que nos acomode a nuestra carne. Porque el que ama su vida, ese que está amando su vida, ese que está pensando en su comodidad, en su descanso, ese que está pensando en sí mismo, va a perder su vida. Porque mi amado, mi amada, tú eres un siervo del Dios Altísimo, no un siervo de ningún hombre. Aquí no somos una secta, no te pedimos lealtad al grupo, no te pedimos lealtad a mí. No soy yo el importante, no es Gracia y Paz la importante, es Cristo y su Iglesia Universal. Y Gracia y Paz es parte de la Iglesia Universal de Cristo. Y servirle al Señor también lo haces en la iglesia.
Hay un dicho que dice, nadie que, no por servir, amas a Dios, pero nadie que ama a Dios se queda sin servir. ¿Qué significa esto? Que cualquiera que no está sirviendo de entrada ya podemos saber que no tiene una relación cercana con Dios. Bien fácil. Ya cuando estés sirviendo ya veremos si sirves a Dios con las motivaciones correctas. Pero si no estás sirviendo a Dios, tache. Es evidente que no tienes una relación cercana con Dios. ¿Cómo puedes amarlo y no servirlo? ¿Cómo puedes amar a alguien y no hacer nada por él? Cuando hay un noviazgo, cuando hay un matrimonio, una relación de dos personas y dicen amarse, y solamente hay uno de ellos que hace cosas por el otro, solo uno es detallista, solo uno se esfuerza, solo uno da cosas, solo uno es comprensivo, solo uno da cariño, y el otro no, ¿se están amando? No, hay uno que ama y otro que abusa. A veces sí somos con Dios. Dios está pendiente de nosotros, nos da su palabra, nos cuida, nos responde, nos provee, y nosotros abusamos de Él, porque no queremos levantar ni un dedo. No le predicamos a nadie, no enseñamos su palabra, no intercedemos ni clamamos por nadie, no apoyamos a nadie. Estamos amándonos a nosotros mismos, y aquel que ama su vida y su comodidad va a perder su vida, está alejado de Dios. Pero el que aborrece su vida en este mundo, ¿qué significa esto? Aquel que no le importa vivir de acuerdo a cómo vive el mundo, aquel que no le importa desgastarse. No me quiero poner de ejemplo en el hecho de decir, mírenme qué bueno soy, pero mi vida es la única que conozco a profundidad. Y te voy a decir una cosa, yo conozco al Señor desde el 2005, hace 16 años lo conozco. Y desde que yo lo conocí, Él impactó mi vida de tal manera y me ha mostrado su amor ese día y de ahí para acá todos los días, que yo entendí que no podía hacer otra cosa más que servirle. Y desde el día que yo lo conocí, aquel 5 de mayo del 2005, yo no puedo hacer otra cosa que tratar de servirle. Evidentemente al principio mi servicio era muy básico, muy sencillo, y no es que hoy sea tan elaborado, pero bueno, por lo menos ya tengo más responsabilidades y más cosas, y más conocimiento y conciencia y compromiso para hacer más cosas por el Señor. Pero desde el día que yo lo conocí, desde el 5 de mayo del 2005 hasta el día de hoy, que es 10 de marzo del 2021, mi vida ha estado a su servicio. Sí, con imperfecciones, sí, con pecado, también me he equivocado, con fallas, sí, con momentos de crisis, claro, me he desanimado, a veces ya no he querido ir, he tenido ganas de tirar la toalla, pero no he podido hacer otra cosa más que servirle. Mi familia y cualquier persona que me haya conocido a lo largo de estos años lo puede saber. No ha habido un solo día en donde yo no esté tratando de servirle al Señor, y a veces estoy cansado, y eso ha implicado no ir a fiestas como los demás, y eso ha implicado no pasear como pasean los demás, y eso ha implicado privarme de un montón de cosas. Incluso había una persona que se enojaba conmigo y se ponía de malas y así, es que tú nada más quieres estar en la iglesia y nada más quieres hacer cosas para la iglesia. Sí, no es que yo quiera hacer solo cosas para la iglesia, yo solo quiero hacer cosas para Dios, porque en mi casa también hago cosas para Dios. Oro, estudio la palabra, le enseño a mis hijos. Todo lo que tiene que ver con mi vida tiene que ver con Jesús, en mi trabajo, con mis amigos, donde quiera. Yo tengo que ser para Jesús y servirle a Jesús donde quiera que estoy. Eso es aborrecer tu vida en este mundo. Si tú haces eso, y sé que lo puedes hacer mejor de lo que lo hago yo, guardarás tu vida para la vida eterna, para la eternidad. Dice Jesús, si alguno me sirve, porque sabe que no todos le van a querer servir, pero si alguno le sirve, sígame, sea como yo. Dice Jesús, no yo, Y donde yo estuviere, dice Jesús, allí también estará mi servidor. Cuando tú estás sirviendo a Dios, tus pasos se van a dirigir hacia Él, y vas a estar haciendo su voluntad, y vas a estar bajo su abrigo, bajo su bendición, bajo su protección. Y fíjate la frase con la que cierra, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¡Wow! Que Dios te honre, que Dios te reconozca, que Dios te recompense, que Dios haga diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, que Dios muestre su agrado contigo, no tiene precio. Yo he sido rechazado, despreciado, traicionado y menospreciado por un montón de gente, y se siente feísimo. Pero cuando en medio de esas traiciones, de esos desprecios, menosprecios, burlas y críticas y juicios, he recibido el reconocimiento de Dios,
Es infinitamente mejor ser reconocido por Dios que ser reconocido por el mundo. Yo prefiero que el mundo me rechace si Dios me va a reconocer. Porque nada me da más paz y certeza a la hora de dormir que saber que estoy cerca de Dios. Saber que le estoy sirviendo. Como te digo, no en un aspecto de decir, uy, ¿cómo le sirvo yo? No, sé que me falta mucho, que puedo y debo mejorar mucho aún, que soy imperfecto, que soy débil, que me canso, que tengo pasiones y deseos que están mal, que tengo que seguir cambiando y corrigiendo y que me equivoco y que peco, lo sé. Pero también sé una cosa, mi corazón es de Él, lo amo y no puedo pensar otra cosa más que en servirle. Mi vida no tendría sentido si no fuera para servirle. Ojalá esté siendo aquel que tiene por lo menos un talento y lo quiere hacer dos. No quisiera ser ese que tiene un talento y lo esconde. No tengo muchos talentos, pero los que tengo los quiero poner a su servicio, porque lo amo a Él más de lo que me amo a mí, porque mi vida sin Él no tiene sentido. Por último, vamos a leer Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Marcos capítulo 10, versos 42 al 45 dice así. Están los discípulos peleándose para ver quién en el cielo le va a tocar sentarse a la derecha y quién a la izquierda. Y Jesús hace un alto con sus discípulos y dice, verso 42, mas Jesús llamándoles les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Esto es, en otras palabras, están ahí para que los demás les sirvan. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Los dominan. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. Fíjate el verso 45 con qué frase cierra Jesús. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Bástele al siervo ser como su amo. Si Jesús mismo no vino a que le sirvieran, Jesús no vino a estar sentado y que le arrimaran las cosas y que todos estuvieran al pendiente de sus necesidades. Él vino a servir y a dar su vida por muchos. Si tú eres un discípulo de Jesús, imitarás a Jesús. Jesús vino a servir. Yo te pregunto, ¿a quién le estás sirviendo? Porque puedes preguntarte, Oscar, ¿y cómo le servimos a Dios? Aquí lo dijo, sirviéndole a tu prójimo. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? ¿Quieres ser un obrero fiel? ¿Un buen siervo fiel que será puesto en lo mucho? Sé fiel en lo poco y sírvele a tu prójimo. ¿Cómo vamos a servirle al prójimo? Amándolo, ayudándolo en su necesidad, orando por él, aconsejándolo, instruyéndolo en la palabra de Dios, soportando con él las cargas, ayudándolo con sus penas, con sus dolores, escuchándolo, supliendo necesidades, visitando a los enfermos, orando por ellos, predicando el evangelio, sirviendo a la iglesia, llamando a los hermanos que ya no has visto que se están congregando, estando al pendiente para saber qué pasa, si tienen alguna prueba, si tienen alguna lucha, ayudándolos a superar sus tentaciones y sus pecados, siendo humilde para que tu vida sea útil, para que otros conozcan a Dios. Y el buen juez por su casa empieza. ¿Estás sirviendo en tu casa? No, es que yo soy la cabeza, diría Oscar. Sí, eres la cabeza, pero la cabeza no es un tirano que manda a los demás. La cabeza es el que más ama y el que más sirve. Yo soy la cabeza de mi hogar. Yo como padre de mis hijos tengo que amarlos y tengo que enseñarles y tengo que servirles para que ellos aprendan a hacer lo mismo. Para que ellos vean en mí el ejemplo de cómo se sirve a Dios. Yo soy la cabeza de la iglesia, sí, yo soy el pastor. Por consiguiente, soy el que más tiene que servir. Soy el que tiene que estar más comprometido, el que tiene que estar más al pendiente, porque he recibido una mayor responsabilidad. Pero lo padre es que la tarea no me toca a mí solo. Y todos ustedes están invitados a acompañarme a servir. No puede ser posible que en la iglesia las cosas sucedan cuando estoy yo presente y cuando no, no. Que se te encomiende una tarea y te hagas como que, es que no supe, ya no quedaron de acuerdo, ya nadie dijo nada y por eso no se hizo. No sabía a quién le tocaba predicar este día, entonces pues no, como tú no dijiste, Oscar, pues yo ya no tomé ninguna iniciativa. No puede ser posible que estemos así.
¿Por qué hemos de ser negligentes? Si la obra no es para Oscar, la obra es para Dios. Tu servicio no es para mí. Yo no gano nada si tú sirves o no sirves. Pero tú sí ganas algo si sirves. Es ser fiel a Dios. Tu compromiso con Él ahí se muestra, ahí se refleja. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. No dijo, yo y mi casa nos quedaremos tranquilos, adentro, protegidos. No, serviremos al Señor. Nuestras vidas tienen una única razón, un único motivo, una única cosa que le da propósito: servir a Dios. ¿Tienes un trabajo? ¡Qué bendición! ¿Para qué lo tienes? Para que sirvas a Dios. ¿Tienes un negocio? ¡Qué bendición! ¿Para qué lo tienes? Para que sirvas a Dios. ¿Tienes familia? ¡Qué bendición! ¿Para qué la tienes? Para que la sirvas, para que le sirvas a Dios. ¿Eres miembro de la iglesia? ¡Qué bendición! ¿Por qué eres miembro de esta iglesia? Para que le sirvas a Dios. Donde quiera que estés y hagas lo que hagas, háganlo todo como para Dios. Persigue tu llamado. Deja de tener excusas, de decir, es que yo no sé para qué soy bueno. Mira, yo creo que si alguien ha sido malo para muchas cosas, soy yo. A lo largo de toda mi vida siempre intenté hacer muchas cosas. Antes de conocer al Señor, hice de todo, le probé a todo, desde fútbol, entrenar perros, un montón de cosas que hice yo, creyendo ser bueno en las cosas, ¿no? Queriendo buscar en qué ser bueno. Y me di cuenta que soy malo para más cosas de las que creí. Soy muy malo. Pero soy una sola cosa me he dedicado a hacer: tratar de servirle a Dios. Y haciendo cosas, Dios me ha ido llevando a servirle más, a servirle mejor. Mi primer servicio, lo primero que hice para Dios fue hablarle a mi familia de Dios. Comprometerme por llevar a mi familia a la iglesia. Y no era fácil. Mi familia me está viendo y no me van a dejar mentir. Ahí estaba yo convenciéndolos, anden por favor, vamos a la iglesia, y no sé qué, y casi haciéndoles manita de puerco y presionándolos, los llevaba. Ese era mi servicio, llevar a mi familia a la iglesia. ¿Cuál fue también mi servicio? Ir a buscar a todos mis amigos y hablarles de Dios, aunque me tacharon de loco y se rieron de mí. Y en la iglesia empecé parándome en la puerta a dar la bienvenida, sirviendo refresquitos para los que nos visitaban por primera vez, y luego empecé a dar una casa de estudio, y poco a poco empecé a dedicarme a otras cosas, pero se empieza con disposición. ¿No entiendes cuál es tu llamado? Sentado nunca lo vas a descubrir. No bajar un ángel así, Dios me dijo que este es tu llamado. No, eso no va a pasar. Pero mientras estés sentado no lo vas a averiguar. El día que tú te levantes en fe y digas, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, usa mi vida, Señor, en lo que quieras, pero úsame, ese día las cosas van a empezar a suceder, porque habrás comenzado a poner al servicio los talentos de Dios. El principal talento, que se llama tu vida, tu tiempo, tu familia. Ahí en donde estás, empieza a servirle. No tengas pretextos. Es que trabajo mucho, es que acabo muy cansado, es que no sé qué. Todos mis amados trabajamos mucho, acabamos muy cansados y tenemos poco tiempo. No conozco una sola persona que trabaje poco, gane mucho y no haga nada. No conozco a alguien así. A lo mejor hay, yo no las conozco. Yo conozco pura gente que trabaja mucho, que vive lejos, que está cansada, que tiene muchas responsabilidades. Pero con todo eso, debes servir al Señor. Tu vida ha sido llamada con un propósito: que seas un buen siervo fiel, que en lo poco seas fiel, para que seas puesto en lo mucho, y no un siervo negligente y malo, al que le se ha quitado lo poco que tiene y se quede sin nada. Yo espero que realmente puedas recibir este llamado de parte de Dios y decidas levantarte de la banca, de estar de apapachador a tu carne en tu casa, que te levantes y asistas a la iglesia, y estando en la iglesia busques en qué ser útil dentro de la iglesia, y siendo útil en la iglesia seas fiel en lo que se te ha encomendado, y te levantes de tu comodidad y veas qué necesidades hay en tu casa y cómo tú puedes suplirlas, y en tu trabajo y con tus vecinos y con tus amigos, y qué puedes hacer para que más personas conozcan a Dios. Porque seguro hay algo que tú puedes hacer, porque Dios te ha puesto en donde estás para que hagas algo. Vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permiten. Cierra ahí tus ojos en tu lugar y piensa por un momento cómo estás viviendo. Si hoy viniera Jesús y te llamara a cuentas,
Si te dijera rinde cuentas de tu mayordomía, al final de mostrarle a Dios lo que has hecho con tu vida, ¿qué te diría? ¿Bien hecho, buen siervo y fiel? ¿O siervo malo y negligente? Cierra tus ojos. Analiza tu corazón. Y toma hoy una decisión. Deja de amar tu vida, porque la estás perdiendo. Antes aborrece tu vida en este mundo, para que la guardes para la vida eterna. Que vivamos para Él, sirviendo a los demás. Piensa a quién puedes servir. ¿En dónde puedes comenzar a poner tu vida a su servicio? Amado Padre, te doy tantas gracias por el privilegio que nos das de estar hoy en tus manos, de ser hechos tus hijos y de haber recibido tus bienes para su cuidado. Todo lo que tenemos, Dios, es tuyo. Nada es nuestro. Nada nos pertenece. No es mi tiempo. No es mi vida. No son mis recursos. No es mi economía. No es mi salud. No es mi familia. No son mis hijos. No es mi casa. No es mi carro. No es mi tiempo. Nada es mío. Todo es tuyo. Perdóname, Señor, por olvidarme que soy un mayordomo que administra bienes, por sentirme dueño y decidir que puedo hacer con ellos lo que quiera. No, perdónanos, Señor, por ser malos y negligentes, por pensar que es demasiado difícil comprometerse, que es demasiado difícil servirte, que no estamos listos para predicar, que no estamos listos para comprometernos. Perdónanos por esos miedos absurdos que levantamos en nuestra mente. Si no estuviéramos aptos para el servicio, tú no nos hubieras llamado, porque al final del día ya nos has dado un montón de cosas. No buscas personas hábiles, poderosas y capacitadas. No, a lo necio del mundo llamaste para avergonzar a lo sabio. Ya calificamos ahí, Señor, somos necios. Transfórmanos, úsanos. Yo no sé hacer muchas cosas. Yo no tengo capacitaciones, yo no tengo habilidades, yo no tengo muchos recursos. Pero Padre, aquí está mi vida. Úsame, Señor. Úsame a pesar de mi debilidad. Úsame a pesar de mi ignorancia. Úsame a pesar de mi inexperiencia. Úsame a pesar de mis debilidades, de mis límites, de mis carencias. Úsame con todo aquello que me has dado, Señor. Permíteme ser un siervo fiel, un siervo bueno, que haga lo correcto, que tenga temor santo, que no esté amándose a sí mismo, que sepa que hay algo que tiene, que tú has puesto en él para dar a los demás. Perdónanos, Señor, por todos los argumentos, por todos los pretextos que hemos puesto, que si el cansancio, que si el trabajo, que si la familia, que si el dinero, que si la salud. Todo eso es pasajero, es lo poco. Ayúdanos a serte fieles ahora en lo poco, para poder entrar a lo mucho, a la eternidad contigo. ¿Cómo vamos a reinar contigo en la eternidad si no queremos servirte en medio de la vida pasajera? Perdónanos, Señor, transfórmanos, renuévanos. Hoy queremos decirte, Padre, henos aquí, envíanos a nosotros. Levántanos para servirte. Enciende la pasión en nuestro corazón para hacer algo que dé gloria a tu nombre. Servirte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, no importa, pero darlo todo, todo lo que nos has dado, ponerlo a tu servicio para que dé fruto cada área de nuestra vida. Transfórmanos, renuévanos y levántanos para la gloria y la excelencia de tu nombre.
en el mundo, Señor, para que el mundo te conozca. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.